Hermanos y amigos que nos están viendo, muy buenas tardes tengan ustedes. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este servicio de adoración a nuestro Dios. Agosto es un mes de la Biblia y por lo tanto vamos a tener en estos momentos dos videos acerca de la Biblia, de cómo llegó la Biblia a México, y otro acerca del por qué se le llama a la Biblia de Casiodoro de Reina la Biblia del oso. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos primeramente a alabar a nuestro Dios y posteriormente veremos estos videos. Antes vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos en oración, reunidos en un mismo espíritu, alabando tu nombre y aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido de parte tuya. Está con nosotros y guía todo lo que se haga durante esta hora, que sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pasemos a alabar a nuestro Dios. A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste.
El día de hoy vamos a platicar 5 puntos de cómo llegó la Biblia a nuestro país. Punto número 1. La época de la conquista. Para 1521, a la caída de Tenochtitlan, con Hernán Cortés venían miembros de algunas órdenes de monjes que traían la Biblia en latín, la famosa Vulgata Latina. Tiempo después, los piratas ingleses y franceses que invadían nuestras costas traían también sus Biblias, pero fueron perseguidos y aniquilados por los españoles. A la llegada de los franciscanos para la evangelización de los indígenas, ellos tradujeron los evangelios al otomí, al tarasco y al náhuatl, pero la orden de los dominicos en la época de 1560 les prohibió la traducción y quemó las obras que hasta entonces habían realizado. Punto número 2. La época colonial. El segundo arzobispo de la Nueva España había prohibido ya la entrada de Biblias al continente, pero cuando llegó el Santo Oficio o Tribunal de la Santa Inquisición que quemaba a los herejes, también se promulgó un edicto en el que se ordenaba que todos los que poseyeran Biblias las entregaran para ser quemadas. Los barcos eran minuciosamente revisados para que cualquier Biblia en hebreo o en español fuera quemada. En México estuvo la primera Universidad de América y la primera imprenta del continente. Sin embargo, en nuestro país no se imprimió una Biblia hasta antes del año 1800. Punto número 3. La Biblia en español llega a nuestro país. El 25 de abril de 1827, un misionero escocés llamado Diego Thompson trajo a México un cargamento de 10,000 Biblias y Nuevos Testamentos que por primera vez se distribuirían en español entre la población mexicana. La versión que traía él era una versión católica, la del padre Felipe Schio de San Miguel, que sin embargo había sido publicada por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de origen protestante. Estas primeras Biblias son las que han sido compradas por los sacerdotes, por los maestros, por los intelectuales de la época. Antes de la llegada de la Iglesia protestante solamente había religión católica en nuestro país. Punto número 4. Se imprime la Biblia en nuestro país. 2 impresores independientes por primera vez imprimirán la Biblia en México, Cornelio Sebring y Mariano Galván, una llamada la Biblia de Bencé y la otra la Biblia de Schio de San Miguel. Ambas ediciones se hicieron en 25 tomos porque se acompañaba la columna en latín, la columna en español y muchísimas notas de los santos padres, pues la Iglesia solo permitía la difusión de la Biblia en ese momento si tenía las notas de los intérpretes católicos a fin de que las personas comunes no distorsionaran el mensaje de la Biblia. Sin embargo, eso no significaba que la Iglesia de manera oficial promoviera o permitiera la lectura de la Biblia y mucho menos que las personas comunes pudieran enseñarla. Punto número 5. Difusión de la Biblia en nuestro país. En la década de 1870 comenzaron a llegar las misiones protestantes a nuestro país y con ellas la Biblia en la traducción de Casiodoro de Reina, que se había hecho directamente del griego y del hebreo. Algunas Biblias católicas comenzaron a circular posteriormente en la traducción al español desde la Vulgata Latina, como la Biblia de Félix Torres Amat. Para los años de 1940, la Iglesia Católica comenzó a traducir también directamente del griego y del hebreo en la Biblia de Nácar y Colunga. Pero es hasta 1964 y 65 que la Iglesia Católica, de manera oficial en el Segundo Concilio Vaticano, permite que las personas comunes puedan leer la Biblia, se promueve su estudio y su traducción a los idiomas de México. Así que hoy en nuestro país existen innumerables versiones de la Biblia en castellano, 147 Nuevos Testamentos en diferentes idiomas indígenas, 10 Biblias completas, entre ellas el náhuatl, el maya, el tzotzil. Para finalizar, hoy que la Biblia ya no está prohibida en nuestro país y a nadie van a quemar en la hoguera porque la tenga o la lea, hay un sinnúmero de distracciones y no estamos acostumbrados a leer. Pero la Biblia, el libro más traducido de todos los libros de la historia, es el libro fundante de la cultura y la base de la vida espiritual. Por tanto, mi invitación y desafío es que usted se acerque al libro de los libros para encontrar un mensaje de vida eterna. Yo soy. Bellas palabras de vida, Jesús.
qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Qué tal amigos de Infobiblia TV? El día de hoy estamos iniciando una serie de estudios sobre las distintas versiones de la Biblia. Vamos a platicar de las más importantes traducciones y para ello vamos a comenzar el día de hoy con una que cumple 450 años en el 2019 y se llama la Biblia del Oso. Para comenzar, punto número 1, ¿cuál es la importancia de esta Biblia? La Biblia originalmente se escribió en los idiomas hebreo, arameo y griego. Pasaron muchos siglos para que la Biblia comenzara a llegar al castellano. Una primera versión se llamó la Biblia Alfonsina, que fueron relatos de historia de la Biblia para una gran historia que escribió el rey Alfonso X el Sabio. También los judíos hicieron traducciones del Antiguo Testamento llamadas la Biblia de Alba y la Biblia de Ferrara. El Nuevo Testamento se tradujo por Francisco de Encinas y por Juan Pérez de Pineda en el siglo XVI. Pero la primera Biblia completa al castellano fue obra del monje jeronimiano Casiodoro de Reina, que la tradujo y la publicó en el año de 1569, y por eso estamos hablando hoy de 450 años de la Biblia llegando al español por primera vez completa en nuestra lengua, la lengua de Cervantes. Punto número 2. Dificultad para que la Biblia pudiera llegar a la gente común. España estaba dominada por la Contrarreforma, que para evitar el ingreso de ideas luteranas, había prohibido la Biblia en idiomas del pueblo. Juan Pérez de Pineda había tenido que traducir el Nuevo Testamento fuera de España. Lo problemático era traerlo a España porque la Inquisición perseguía a cualquiera que difundiera la Biblia. Solamente Julián Hernández, un hombre tan pequeño que se llamaba Julianillo, se arriesgó a traer, escondidos en toneles de vino, los ejemplares del Nuevo Testamento que llegaron al convento donde estaba Casiodoro de Reina. Cuando el Tribunal del Santo Oficio sospechó que los monjes abrazaban las ideas reformistas, vino para prenderlos. Casiodoro y 11 monjes que estaban con él alcanzaron a huir. Los que se quedaron, y Julián Hernández, fueron quemados en un auto de fe en Sevilla unos años después. Casiodoro anduvo huyendo de país en país sin dejar su trabajo de traducir la Biblia hasta completarlo a lo largo de 13 años. Punto número 3. ¿De dónde está traducida la Biblia del Oso? Casiodoro consultó también diversas traducciones para reforzar el sentido de su traducción. Por ejemplo, la Biblia Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego. La Vulgata Latina, que es la traducción hecha por San Jerónimo desde el siglo IV. Una traducción hecha al latín desde el hebreo por Castiglioni. Igualmente la Biblia de Ferrara, hecha por los judíos expulsados de España hacia Italia. Todas estas fuentes y el rigor y el cuidado que puso Casiodoro de Reina en su traducción la hacen perfectamente fiel al mensaje y al sentido de las lenguas originales. Reconocida esta fidelidad y calidad aún por historiadores católicos como Menéndez y Pelayo, que la consideraban una Biblia protestante. Punto número 4. ¿Por qué se llama Biblia del Oso? La primera edición en 1569 tuvo como portada un grabado en el que un oso parado frente a un árbol está tratando de comer la miel. Hay una Biblia abierta en el piso. Este emblema tipográfico es simbólico. El oso representa el creyente que desea alcanzar la miel. El panal se encuentra en un árbol truncado, hendido por un mazo que permite que la miel pueda fluir, lo cual nos recuerda el salmo que dice: «Más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca». La Biblia abierta, que representa la palabra de Dios, tiene el nombre divino del tetragrámaton hebreo que puede leerse Yahvé o puede leerse Jehová. Igualmente hay una serie de abejas que representan a todos los que se están esforzando por lograr la traducción de la Biblia a pesar de las persecuciones. Por ahí también hay algunas arañas y moscas que representan a aquellos que se oponen a la traducción de la Biblia. Y este emblema tipográfico es lo que le dio el nombre de Biblia del Oso. No siempre pudo publicarse con esta portada porque esta fue una Biblia perseguida. De los 2.300 ejemplares originales, hoy solo sobreviven 30. La mayoría fueron quemados. Por eso muchas veces la Biblia se publicó con la portada de un unicornio o incluso del diccionario calepino para que los perseguidores de la Inquisición no pudieran identificarla. Punto número 5. Trascendencia de la primera Biblia castellana. Elaborada en el siglo de oro de las letras castellanas,
35 años anterior al Quijote de Cervantes. Es, sin embargo, una obra más trascendente en la medida que la Biblia transforma sociedades, naciones y personas. Aunque revisada innumerables veces para actualizar las palabras antiguas, sigue siendo la Biblia preferida de la mayor parte del pueblo evangélico en la medida que se identifica con ella como una Biblia perseguida. Llegó a México a finales del siglo XIX con las primeras misiones evangélicas. Y también en nuestros días hay muchísimas otras versiones de la Biblia, protestantes, católicas y de diferentes procedencias, pero la belleza literaria y estética de la versión de Casiodoro es aún insuperable. Ha sido utilizada como base textual para la traducción de diferentes lenguas indígenas. Así, la Biblia, que en nuestro país estuvo prohibida por más de 400 años, en particular este ejemplar de la Biblia del Oso, hoy es la Biblia más amada de muchísimos creyentes que están dispuestos a vivir y a morir por ella. Para finalizar, pues damos gracias a Dios por que Él ha permitido que la Biblia llegue hasta nuestras manos. El leerla nos da la oportunidad de conocer más a Dios. Yo les invito a que todos los días lean la palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestro servicio de adoración a Él y vamos a hacerlo con una oración. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro, una vez más estamos ante ti, Señor. Estamos ante ti agradeciéndote, Padre, por la oportunidad que nos das de adorarte. Pido, Señor, que guíes a nuestro pastor, al hermano Daniel Hurtado, en la predicación de tu palabra. Y que, Señor, nos ayudes a abrir nuestras mentes, a abrir nuestros corazones para aprender más de ti y poner en práctica lo que tú quieres decirnos en esta hora. Está pues con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vuelve
Ven pronto, Señor Jesús. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 43 al 50. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 43 al 50. Dice así la palabra de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muy buen día, queridos hermanos. Una vez más, dándole gracias a Dios que nos deja tener nuestro servicio de adoración, nuestro culto, como cada domingo, primer día de la semana, en la cual podemos reunirnos como iglesia y poder alabar el nombre de Dios, agradecerle por el cuidado que ha tenido. Yo sé que esta semana ha sido de oración, hemos tenido noticias de hermanos que amamos, de amigos, de familiares que han pedido oración por alguna situación de salud, de empleo en la familia. Y precisamente cada domingo es donde como iglesia podemos reunirnos, no solamente unirnos, sino reunirnos en un espíritu, en una fe, de que como familia en Cristo podemos llevar las cargas los unos de los otros en amor cristiano. Y le doy gracias a Dios porque Él está respondiendo conforme a su bondad, conforme a sus propósitos, en algunas de las oraciones que se dieron el jueves, que estuvimos orando. Del jueves para acá ya hemos escuchado algunas buenas noticias, pero aún tenemos en la lista de oración otras familias que en nuestro grupo hemos estado compartiendo, y que por favor, hermanos, no dejemos de estar intercediendo por nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos que necesitan de la fuerza, del amor o de algo, ¿verdad? Una petición delante de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de ellos perdieron su oportunidad. Ellos perdieron su oportunidad. Y en el Evangelio de Marcos encontramos unos pasajes muy interesantes de algunos personajes que estuvieron cerca del Señor Jesús y que no supieron aprovechar el momento. Tal vez escucharon el mensaje, la enseñanza del Señor Jesús, tal vez vieron sus milagros, pero no le abrieron su corazón para depositar su fe genuina en Él. No sé cuál haya sido el destino de la eternidad, porque depende de la decisión que nosotros tomemos conscientes y en vida. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 50, en la Biblia viene lo que se conoce como el arresto del Señor Jesús, la noche que fue apresado. Y en la lectura bíblica, que ya nuestros hermanos siempre nos apoyan, nos respaldan, gracias hermanos, hermanas, vemos cómo este pasaje, el versículo
48 al 50, dice, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hay tres cosas que no podremos recuperar nunca más. Una palabra después de haberla dicho, el tiempo cuando ya ha pasado y una oportunidad después de haberla perdido. Estas tres cosas no se pueden recuperar. Se nos enseña en la vida a contar los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, pero nadie nos explica el valor de un momento. Hoy, hace más de 2000 años, ocurrió el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad entera. El Hijo de Dios fue crucificado, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Hace 2000 años muchas personas tuvieron la oportunidad de creer en Él, de viva voz, de verlo, de saber que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido de las Escrituras por los profetas. Pero al igual que hace 2000 años, hoy, la gran mayoría de las personas desaprovechan esa oportunidad. Algunos de ellos, como vamos a ver ahora en las Escrituras, era su última oportunidad y no la aprovecharon. Por eso el tema de hoy es, ellos perdieron su oportunidad. En la palabra de Dios vemos quiénes fueron esas personas que desaprovecharon su oportunidad de creer en Cristo. Y que nosotros a través de estas lecciones, hermanos, tomemos nota y podamos aplicarlas a nuestra vida. La lectura inicial de Marcos 14, 43 al 50, vemos que los discípulos del Señor Jesús, cuando Él fue capturado por la turba de hombres armados, dice la Biblia, con espadas y palos, encabezados por Judas, dice el versículo 50, que todos los discípulos le dejaron y huyeron. Los discípulos de Jesús perdieron su oportunidad de demostrar su amor y compromiso con su Señor, con su Maestro. Ellos perdieron la oportunidad de demostrar su valentía, de demostrar su fe, quedándose al lado del Señor Jesús, caminando con Él. Pero dice el versículo 50, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Perdieron su oportunidad, hicieron lo más fácil, abandonar al Señor y huir. Lo dejaron. Y esto es algo para nosotros, queridos hermanos. ¿Qué lección yo puedo tomar de esto y aplicarlo hoy en día a nuestra vida? Tenemos que pensar que como cristianos, como creyentes, habrá conflictos en nuestra familia, en nuestra iglesia, ahora en nuestro ministerio. Y yo conozco algunos o muchos creyentes que hacen lo mismo que los discípulos. Se apartan, huyen, renuncian. Cuando en los problemas es cuando tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a nuestro Dios, de demostrar nuestra fe, nuestro compromiso, por quien yo predico. Yo amo a la iglesia, les quiero, hermanos, en Faro, en Calvario, donde voy, pero primero quiero decir la verdad. Quiero ser honesto, primero lo hago por el Señor. Lo hago por el Señor Jesús. Mi compromiso es con Dios. Él me llamó, Él me salvó, Él me compró, y es el pensamiento que debería estar en cada creyente, en cada cristiano. Yo voy a la iglesia porque amo al Señor Jesús. Yo quiero servir a la iglesia porque amo al Señor Jesús, por lo que Él hizo por mí, porque Él es mi amigo, porque Él es mi salvador, porque Él es mi ayudador. Yo voy a la iglesia, yo comparto, etc. ¿Va a haber conflictos en la iglesia? En muchas iglesias, vemos en la Biblia en Corintios, hubo desde que nació la iglesia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar esa oportunidad
de demostrar nuestra fidelidad a nuestro Dios. No sé cómo estos discípulos, ellos perdieron la oportunidad de quedarse junto al Maestro hasta el fin. Muchos creyentes, cuando viene a su vida la oposición del enemigo, simbólicamente como aquí, con armas y palos, nosotros podemos verlo hoy en día con burlas, con menosprecios. En lugar de mantenernos firmes, muchos se apartan y abandonan el camino del Señor. Nosotros debemos de mantenernos firmes en Cristo. Se entiende que hoy son días complicados en todo el mundo. La fe de muchos está siendo probada, aún en la enfermedad, con la partida de un ser querido. Pero ahí es donde nuestra verdadera fe es nuestra oportunidad de demostrarles alrededor y a nuestra misma familia cristiana quién está en el centro de nuestro corazón, en nuestra manera de responder, en nuestra manera de continuar, no solamente asistir a la iglesia, y en nuestro diario caminar con Él. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, hay otro pasaje muy importante que la Biblia dice Jesús ante el concilio. Tiene este subtítulo mi Biblia. En el versículo 60 vemos unos personajes que perdieron su oportunidad. Dice la Biblia, la palabra de Dios: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. En el Evangelio de Juan menciona incluso a Caifás, el sumo sacerdote, que se supone que sabían las Escrituras. Se entendía que sabían de las profecías de que un día Dios enviaría a un Salvador. Aún Poncio Pilato, el gobernador, tuvo la oportunidad de escucharlo y preguntarle y decirle quién era, que si era el rey, y él contestó que lo era. ¿Qué oportunidad más grande la que perdió Caifás, el sumo sacerdote? Él conocía las profecías, pero conocía a Dios. Cuando tuvo a Jesús frente a él, al Rey de Gloria, no le quiso reconocer. Cuando él le preguntó si era el Cristo, es decir, el Mesías, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, Jesús le respondió, y con letras mayúsculas: yo soy. Pero en lugar de creerle, le condenó a muerte. Dice el versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Versículo 64. Poncio Pilato tuvo a Jesús frente a él, tuvo la salvación de su vida delante de él. Jesús le preguntó si él creía que era el rey de los judíos, pero él no quiso creer y lo condenó a la cruz. Caifás, Poncio Pilato, los sacerdotes perdieron la oportunidad más grande de su vida. Ambos eran personas de autoridad en la sociedad. Uno era religioso, el otro político. Ambos eran ricos, tenían cosas, posesiones. Y esto podemos aplicarlo hoy a nuestros días. ¿Cuántas personas en el mundo en este mismo día están en esa condición de Caifás y Poncio Pilato? ¿Tienen alguna religión? Entre comillas, ¿tienen alguna fe? ¿Creen en algo? ¿Cuántos políticos se sostienen en lo que ellos tienen, en sus recursos, en su poder, en sus influencias?
Y aún vemos a políticos y cosas participar, y religiosos más, en actividades propias de la religión. Pero ¿qué tanto han reconocido en su corazón a Jesús como el Señor de sus vidas, como el Salvador de su alma? Esa es la oportunidad que están dejando escapar muchos hoy en día. Y aunque Caifás y Poncio Pilatos pudieran ser muy ricos, aunque hayan sido de la alta sociedad, menospreciaron al Señor Jesús, al Rey de Reyes. Al igual que en esta época, podemos ver muchas familias invirtiendo, haciendo, tratando de... Están muy ocupados en hacer dinero, muy ocupados en hacer tantas cosas. Pero el Señor Jesús les dice estas palabras, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué tanto estamos buscando el reino de Dios? El sumo sacerdote, el gobernador, Caifás, perdieron su oportunidad estando tan cerca del Señor. Hoy, con esta enfermedad, con esta pandemia, hay personas, queridos hermanos, ustedes conocerán amigos, familiares, vecinos, que de la noche a la mañana cambia la situación. Y tenemos que aprovechar la oportunidad nosotros de compartirles, nosotros de mantenernos en el camino. Aprovechar la oportunidad de caminar con el Señor. En la lectura inicial se menciona a Judas, que iba al frente de la turba cuando prendieron al Señor Jesús en el arresto. Si usted con su Biblia abierta y puede leerlo, dice en el versículo 43, luego hablando aún, él vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Judas caminó con el Señor Jesús durante 3 años o un poco más. Se cree que Judas era el tesorero, administraba ahí. Pero Judas también tuvo la oportunidad de cambiar su actitud, de cambiar su decisión, y no lo hizo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, dice la Escritura: entonces Judas, el que le había entregado, viera que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 3 al 5, dice: muerte de Judas. Judas reconoció su gran error de haber entregado al Señor. Ahí lo dice: entregó un inocente al santo, al rey. Reconoció su pecado y se arrepintió. Pero ¿con quién se arrepintió? Fue arrepentido con unos hombres, con unas personas que no podemos hacer nada en la salvación eterna. Perdió su oportunidad de recibir el perdón eterno al ir a buscar el perdón delante de los hombres y no delante del Señor Jesús, el único que puede perdonar. Lo único que escuchó Judas, dice la Escritura, de los principales sacerdotes y a los ancianos: ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué respuesta? Y aún añade el Evangelio de Mateo: allá tú, es tu responsabilidad. Casi se puede decir, es tu problema y no nos interesa mucho a nosotros. Dice que fue ¿con quién? Con los sacerdotes, con los principales sacerdotes y a los ancianos. Los ancianos eran las personas representativas en el pueblo de Israel. La tremenda culpa de Judas lo llevó a la muerte, pues dice el versículo 5,
que saliendo de ese lugar fue y se ahorcó. La culpa lo alcanzó. Yo estoy seguro, queridos hermanos, siempre he creído en mi corazón, que si Judas hubiese llegado arrepentido a la cruz del Señor, si Judas hubiera buscado el perdón de Dios, lo hubiera encontrado. El Señor Jesús lo hubiera perdonado. Al final de su vida hubiese sido diferente. El final de la historia hubiese sido diferente. Pero perdió su oportunidad. Y millones de personas en el mundo, hoy en día, al igual que Judas, pierden su oportunidad de ser perdonados porque cargan culpas, pecados, no se arrepienten. O buscan el perdón en otros hombres que no pueden perdonar pecados. Aquí dice que Judas corrió con los principales sacerdotes, con los de alto nivel. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos hacer nada. Y qué bueno que lo reconocieron, porque la Biblia dice que el único que puede hacerlo es el Señor Jesús. Es el único que puede perdonar los pecados de todo el mundo. El Señor Jesús. Dice en 1 de Juan que su sangre nos limpia de todo pecado. El sacrificio que hizo Cristo. No una persona, no un cuadro, no una imagen, no una religión. El Señor Jesús. Y muchos hoy en día están perdiendo esa oportunidad. Yo espero, queridos hermanos y amigos, que no perdamos nosotros esa oportunidad de recibir perdón, viniendo arrepentidos a buscar, pero no delante de los hombres, o delante de alguien que no oye, ni ve, ni habla. Que vengamos delante de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la Escritura que está vivo, que al tercer día resucitó y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. La Biblia dice que solo Él puede perdonar pecados. Cada jueves que estamos viendo personas que tuvieron un encuentro con Jesús, vemos el paralítico, lo podrá recordar. Lo bajaron a una camilla, sus 4 amigos, estaban los sacerdotes, fariseos, para ver qué iba a hacer el Señor Jesús, para juzgarlo, para criticarlo. Y al paralítico no le dijo, levántate, eres sano. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y dice el Evangelio, que empezaron a cavilar, llamó, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede hacerlo. Y vemos que el Señor Jesús demostró que Él es Dios y que Él es el único camino, la única verdad y la única vida verdadera. El Señor Jesucristo está vivo y Él puede interceder por nosotros y vamos a Él. No como Judas, que buscó en otro lugar o con otras personas el perdón. Y por último, hermanos, alguien que también perdió su oportunidad fue el ladrón de la cruz. En el Evangelio de Lucas podemos encontrar, hace poco toqué este tema porque es muy importante por los tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos. Estos tiempos son muy cambiantes y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad como iglesia de reunirnos, de alabar el nombre de Dios, de seguir confiando en Él, de aprovechar la oportunidad este domingo, de estar como familia, de disfrutar lo que tenemos, bendecir el nombre de Dios. Y es lo que nos enseña la Biblia. Aún dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Evangelio de Lucas, capítulo 23. Si usted quiere ir a la Biblia conmigo, versículos 39 al 41. Aquí en la Biblia tiene un subtítulo que dice Crucifixión y muerte de Jesús. Lucas 23, 39 al 41. Dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
Qué bonita declaración de este malhechor. El Señor Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Los tres estaban condenados a morir en pocas horas, colgados de esa cruz. Aunque habían sido malhechores, dos de ellos, en Jesús estaba su oportunidad de perdón y salvación. Acabamos de leer en la Escritura. Pero uno de ellos, estando aún a punto de morir y teniendo junto a él a quien podía darle la salvación, en lugar de rogar misericordia, lo injuriaba. Aquí lo dice el versículo 39. Uno de los malhechores le injuriaba diciendo: si tú eres, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor perdió su última oportunidad, y para él fue la última. Su vida terminaría en condenación, teniendo la oportunidad de recibir su perdón, como lo hizo el otro, el que puso su fe y su confianza en el Señor, aún en el último minuto. El versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. Él reconoció sus faltas, él reconoció sus errores, él reconoció su pecado, pero también reconoció al Señor Jesús, que era el único que podía darle esa esperanza, esa luz de vida eterna para él. Yo espero que nosotros, y si usted está escuchando este mensaje por primera vez, sea como ese malhechor sabio, que en su momento de agonía y de muerte reconoció a Jesús como el Salvador, como el Mesías que había de venir, y recibió el perdón y la salvación que solo Cristo puede dar. Dice el versículo 43 de Lucas 23. Entonces Jesús le dijo, es el Señor quien lo está diciendo, no es una iglesia en particular, no es un pastor, no es un misionero, un apóstol, es el Señor Jesús, la Biblia lo dice. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor aprovechó la oportunidad, recibió el perdón y la salvación que el Señor en su amor y en su bondad está dispuesto a ofrecer a todo aquel que cree. Este día, no perdamos la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregarle a Cristo nuestra vida por completo y estar preparados para cuando Él nos llame. Yo no sé cómo nos vaya a llamar, de un infarto como hace una semana el pastor Rincón, de repente. Yo no sé si por una enfermedad, yo no sé si por un accidente, pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él como este que fue muy sabio, aún en una cruz, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, estaba creyendo su promesa, estaba creyendo sus palabras. Que nosotros, hermanos, no perdamos la oportunidad de mantenernos firmes. Y como dice el autor a los Hebreos, que demostremos que somos de los que no retrocedemos, que no volvemos para atrás. Cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea la dificultad, créanlo, hermanos, que nuestro Dios es más grande que todas las cosas. Que nosotros podamos demostrar, no como los discípulos que huyeron en su momento, que nosotros podamos demostrar que estamos aprovechando la oportunidad de caminar con Dios, de seguir en nuestra iglesia, sirviendo, bendiciendo a otros, orándonos por otros, y que ya en su momento y en su tiempo el Señor nos dejará contar todo este tiempo a nuestros hijos lo que pasó, y que en su bondad el Señor nos guardó y como iglesia nos mantuvo unidos, como iglesia nos mantuvo como una torcha encendida. Que no huyamos, hermanos, en la adversidad. Que nosotros seamos sabios y reconozcamos a Jesús como el sostén de todas las cosas. Señor les bendiga, queridos hermanos.
sigamos adelante, no dejemos de estar orando unos por otros, seguir con nuestra página y podemos pedir nuestras oraciones, podemos llamarnos, hacer una llamadita, un mensaje, y de esta manera, hermanos, saber que nosotros estamos aprovechando la oportunidad de compartir al vecino, de hacer una visita, aprovechando la oportunidad de este tiempo que Dios nos está guardando para compartir otros de que solo en Cristo hay salvación. Dios les bendiga, queridos hermanos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Los peligros y aflicción que he tenido yo, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Y cuando el Sion por siglos mil brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó. Por siempre cantaré ahí su amor que me
gracias por la oportunidad que nos dio de estar en este servicio de adoración. Les invitamos para que el próximo jueves a las 7 de la noche nos acompañen en el servicio de oración de nuestra Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México. Vamos a terminar con una oración. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, y te pido que te quedes en cada uno de los hogares de los hermanos que nos estuvieron viendo y escuchando, y aún de aquellos que por algún motivo o alguna circunstancia no pudieron estar con nosotros. Está con ellos y bendíceles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.